¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy es el 2 de mayo. Les saluda Manuel. Mis hermanos, hoy estaremos leyendo de la vida de Sansón, un hombre dotado con gran fuerza y poder increíble, concedido por Dios aún antes de nacer. Sansón fue víctima de engaño cuando se enamoró de una mujer llamada Dalila. Así que, ¿qué les parece si entramos en detalles? Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Los capítulos 15 y 16, al versículo 31. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 2, versículos 1 al 25. Salmo 103, del 1 al 22. Y Proverbios 14, del 17 al 19. De la Biblia de las Américas. Las zorras incendiarias. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito y dijo: «Llegaré a mi mujer en su recámara». Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo: «Realmente pensé que la odiabas intensamente, y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar». Entonces Sansón le respondió: «Esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño». Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola, y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la mies recogida, la mies en pie y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron: «¿Quién hizo esto?» Y les respondieron: «Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero». Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo: «Ya que actuáis así, ciertamente me vengaré de vosotros, y después de eso cesaré». Y sin piedad los hirió con gran mortandad, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Atam. Subieron los filisteos y acamparon en Judá, y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron: «¿Por qué habéis subido contra nosotros?» Y ellos dijeron: «Hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho». 3000 hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón: «¿No sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho?» Y él les dijo: «Como ellos me hicieron, así les he hecho». Y ellos le dijeron: «Hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos». Y Sansón les dijo: «Juradme que no me mataréis». Ellos le respondieron: «No, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos». Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: «Con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno, he matado a 1000 hombres». Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano, y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed, y clamando al Señor, dijo: «Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo,
y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándole. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: esperaremos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, los arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros, y las llevó hasta la cumbre del monte, que está frente a Hebrón. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza, y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón.
Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y le trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle, y su fuerza le dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño, y dijo: Saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y para regocijarse, pues decían: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: Déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una, y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Continúa la lectura en el libro de Juan, el capítulo 2, versículos 1 al 25 del Nuevo Testamento. La boda de Caná. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Jesús respondió y les dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Salmo 103, del 1 al 22. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Ni nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad por los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Proverbios 14, del 17 al 19. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido.
Los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Los malos se inclinarán ante los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Mis hermanos, vivir sin Cristo es vivir una vida sin esperanza, una vida vacía que eventualmente nos llevará a la perdición y la condenación eterna. Busque a Cristo y su vida hará un cambio dramático, de la oscuridad a la luz divina de nuestro Creador. Yo soy Manuel. ¿Qué les parece si nos reunimos mañana, Dios mediante, para continuar con el estudio bíblico diario de la bendita palabra del Señor? Que Dios le bendiga.